no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos y a nivel del papado, que se convierte en una familia importantísima en la producción artística a través de las ciudades más importantes italianas de ese momento, y se convierten en mecenas de las artes. Y muchos de los edificios y de las obras de arte importantes que se trabajaron en ese momento fueron financiadas y pedidas por los Medici. Así que los Medici andaban buscando nuevo talento, y Ghirlandaio, como maestro de Miguel Ángel, les recomienda a los Medici, le dice: yo tengo a este muchacho trabajando en mi taller, tiene un talento, ¿verdad? Es un artista prometedor, y ahí comienza a rodar la bola, como quien dice, ¿verdad? En términos de Miguel Ángel, darse a conocer en estas altas esferas de la sociedad y dar a conocer su talento. Pero hubo varios problemas, y uno de los principales es que Miguel Ángel descubre, como habíamos dicho desde temprano, su amor por la escultura. Y él desarrolla esa pasión por el medio escultórico, particularmente trabajando el mármol. Tan es así que creo que a los 20 años, 21 años, muy jovencito, consigue, o le piden, ¿verdad? Le hacen un pedido de realizar una escultura que simbolice y represente el espíritu de lo que era Florencia en aquel momento, ¿verdad? Y ahí es que realiza la escultura del David, que proviene obviamente de la narrativa bíblica del joven David que se enfrenta al gigante Goliat y lo vence siendo pues un jovencito, etcétera, etcétera. Y se convierte esa imagen del David en un símbolo de la fortaleza de Florencia frente al ducado de Milán, que querían incorporar a Florencia como parte de Milán, y Florencia, los florentinos querían ser independientes, ¿verdad? Mantener su independencia cultural y su independencia idiosincrática y política, etcétera, etcétera. Y ese trabajo y todo este preámbulo antes de hablar de la capilla, porque nos deja saber un poco sobre la personalidad de Miguel Ángel, de quien hay documentación, ¿verdad?, suficiente para sugerir cómo era su personalidad. Y era un tipo excéntrico, interesante, ¿verdad?, como algunos de los otros renacentistas podríamos mencionar, o quizás en otro programa pues hablar de Da Vinci, ¿verdad?, y de estos personajes interesantes. Pero cuando le piden esa escultura del David, incluso el bloque de piedra, y ya esta historia tiene casi estatus mítico, ¿verdad?, el bloque de mármol que le dan a Miguel Ángel había sido trabajado por otro artista, había sido comenzado por otro artista, y ese otro artista había rechazado ese bloque de piedra porque no era de la mejor calidad. Y Miguel Ángel dijo: no importa, dámelo a mí y yo voy a hacer la escultura, ¿verdad? Así que trabaja partiendo de la premisa de que ese es su oficio primordial. Su oficio primero no era ser pintor, era ser escultor. Y además que tenía la visión o la filosofía en términos de su trabajo como escultor, su oficio como escultor, de que la figura, cuando él iba a esculpir la figura, él decía que la figura ya existía dentro del bloque de piedra, que su talento como artista no era crear la figura. Él decía: la figura ya existe dentro del bloque de piedra. Mi talento como artista reside en remover los excedentes de material para revelar la figura. O sea que en vez de él crear, él lo que hacía era quitar del medio la piedra para que el observador pudiera ver la figura que yacía dentro de ese bloque de piedra. Así que es un artista, ¿verdad?, que tiene una profundidad de pensamiento y una profundidad en términos de cómo él se ve a sí mismo y de cómo ve su oficio desde muy joven, desde muy joven. De hecho, tanto fue así y tanto respeto como artista se ganó en su tiempo, que es de los pocos artistas de quienes se publicaron no una, sino 2 biografías en vida. Eso no era usual en esa época. Así que Giorgio Vasari, uno de los biógrafos del Renacimiento, es uno de los que escribe una biografía, escribió también de Da Vinci, escribió una biografía de Miguel Ángel, hablando no solamente de su trabajo, sino también de su personalidad. Era un tipo solitario, era un tipo introvertido, era un pensador, era un poeta, escribió más de 500 sonetos, escribió montones de cartas a personas con
¿verdad?, de su familia, personas con quienes se relacionaba, distintos tipos de poemas, y se dedicó a su trabajo mayormente. Su vida social pues se sabe muy poco, y desde joven se le describe en la documentación que existe como una persona introvertida, una persona sobria, una persona sola. ¿Qué ocurre? Que él, trabajando en escultura, se gana la fama en Florencia, comienza a regarse esa voz también en Roma y en otros lugares, hasta que el Papa Julio II le pide, lo llama a Roma y le pide que quiere que sea él quien decore el techo de la Capilla Sixtina, que se había construido y se había consagrado y todo eso a finales del siglo XV por el Papa Sixto IV. De ahí es que viene el nombre de Capilla Sixtina, ¿verdad? Porque fue el Papa Sixto IV quien, pues básicamente la consagró, la dedicó a la Virgen María, ¿verdad? Y terminó toda esa construcción. Y el techo de la Capilla Sixtina era, según la documentación de la época, era de un tono de azul con unas estrellitas. Así era que estaba pintado, como un cielo estrellado, ¿verdad? Así que el Papa le pide a Miguel Ángel que abandone unos trabajos que estaba haciendo escultóricos, que se vaya para allá y que trabaje decorando esos techos, inicialmente, según la evidencia histórica que sugiere, que era inicialmente para pintar las imágenes de los 12 apóstoles. Y Miguel Ángel dice, no, yo no quiero hacer esto. Yo no soy pintor, a mí esto no me interesa, yo estoy muy bien, tengo mucho trabajo como escultor, eso es lo que me gusta y a eso es lo que me quiero dedicar. Claro, en ese momento era muy difícil decirle al Papa que no, ¿verdad? Así que Miguel Ángel se toma el riesgo de negociar con el Papa las condiciones de esa contratación, no en términos de dinero, ni en términos de qué le iban a dar o cómo iban a ser sus condiciones de trabajo, sino en términos de qué era lo que él iba a pintar. Y entonces ahí logra, en ese toma y dames, ¿verdad?, logra convencer al Papa de que en vez de pintar los 12 apóstoles y ya, que él podía hacer unas escenas del Génesis, pero que esas escenas del Génesis iban a ser su propia interpretación. Que iban a hacer su propia interpretación. Y el Papa aparentemente pues accede, y por eso lo que nosotros vemos en el techo de la Capilla Sixtina pues no son representaciones fieles de lo que aparece en la narrativa del libro del Génesis de la Biblia. Ahora, dentro de toda esta historia, que es muy interesante y todo, dicen las malas lenguas históricas, yo no sé, eso habría que verificar, pero lo he leído en varias fuentes. En ese momento hay otros artistas que son conocidos, que se están destacando también en esa región y en esa época. Uno de ellos es Rafael Sanzio de Urbino. Y Rafael, como pintor, y otro artista de nombre Bramante, que era arquitecto.